La rechazaron por tener una hija, pero el vaquero la presentó como su esposa. La expulsaron al amanecer, sin tiempo para empacar nada más que la manta donde su pequeña dormía. Y mientras las voces del pueblo se elevaban detrás de ella como un juicio incontestable, la mujer sostuvo a su hija contra el pecho, con una mezcla de rabia muda y miedo desgastado, avanzando por el camino de tierra sin saber a dónde ir, sin comprender cómo la maternidad, aquello que creía sagrado, se había convertido en motivo de rechazo. El aire frío de la mañana le quemaba la piel, pero lo que más dolía era sentir los pasos apurados de la niña, tratando de seguirle el ritmo. Su manita aferrada a su falda como si el mundo pudiera desmoronarse si la soltaba. Y aún así ella no se detuvo porque sabía que si volteaba a mirar a los que la habían echado, el peso del desprecio terminaría de aplastarla. En el cruce del camino, el polvo levantado por un caballo la obligó a detenerse. Y el corazón se le aceleró porque no quería que nadie la viera en ese estado. Porque cualquier mirada ajena podía convertirse en otro golpe, otra burla, otra pregunta hiriente. Pero el vaquero que desmontó frente a ella no llevaba la arrogancia que esperaba, sino una calma inesperada, casi solemne, mientras observaba a la niña que se escondía tras su falda, temblando sin llorar. Él no preguntó qué había pasado. No pidió explicaciones, ni buscó el escándalo que otros habrían querido escuchar. Solo inclinó un poco la cabeza, estudiando el cansancio de la mujer, la forma en que apretaba la mandíbula para no derrumbarse, y luego miró el borde del camino donde las huellas recientes contaban la historia completa sin necesidad de palabras. La niña lo miró con esos ojos de quienes han tenido que aprender demasiado pronto a leer peligros, y él, al notar ese gesto, bajó la mirada con un respeto silencioso, como si entendiera que ninguna pregunta debía dirigirse a ella. Cuando la mujer intentó seguir caminando, él dio un paso hacia un lado, no para impedirle el paso, sino para ofrecerle espacio, un espacio que ella no esperaba de nadie. Porque todos en ese pueblo habían decidido que ella, por tener una hija sin marido, valía menos que una promesa rota. Él se agachó entonces, con movimientos lentos, meticulosos, y ofreció a la niña una pequeña cantimplora de agua, no acercándosela demasiado para no asustarla. La niña miró a su madre en busca de permiso, y cuando ella asintió con un gesto cansado, la pequeña tomó la cantimplora con las dos manos, bebiendo como si el agua pudiera lavar también el miedo. El vaquero se puso de pie de nuevo, manteniendo una distancia respetuosa, y cuando la mujer levantó la vista hacia él, esperando la pregunta que siempre venía, ¿y el padre? Él simplemente dijo, con una suavidad que la desconcertó, no debería caminar sola con la niña en este frío. No era una orden, no era una lástima. Era la primera frase en mucho tiempo que no la reducía a su vergüenza. Y en ese segundo, mientras el caballo resoplaba y la luz del amanecer envolvía la escena, ella sintió que tal vez este desconocido no estaba allí para juzgarla, sino para verla. El viento de la mañana seguía soplando con una frialdad que penetraba la ropa delgada de la mujer, y aunque intentó ajustar la manta alrededor de la niña, sus manos temblaban lo suficiente para delatar el cansancio que llevaba acumulado desde antes de ser expulsada. El vaquero observó ese temblor con una preocupación silenciosa, no la clase de preocupación que implica lástima, sino la de alguien que entiende qué tan rápido puede quebrarse una madre cuando no tiene dónde caer, y al ver que ella intentaba seguir caminando sin rumbo, dio un paso adelante con la misma cautela con la que uno se acerca a un caballo herido. Ella se tensó, preparada para escuchar una pregunta que la lastimara. Pero él no dijo nada, solo tomó su sombrero, lo colocó sobre su montura y señaló con un gesto leve el tramo del camino donde la tierra se hacía más llana, ofreciéndoles caminar juntos sin exigirlo. La niña miró al vaquero con un asomo de duda, pero cuando él le dedicó una inclinación suave, un saludo pequeño, casi humilde, la niña apretó la mano de su madre, como si ese gesto hubiera sido suficiente para demostrar que no era un hombre peligroso. La mujer respiró hondo, luchando contra la vergüenza que le pesaba como una piedra en el pecho,
porque cualquier compañía podía convertirse en murmullos, cualquier mirada podía transformarse en señal de escándalo, y aún así, la alternativa de continuar sola con una niña agotada le devolvía un miedo incluso mayor. Él caminó un par de pasos por delante, manteniendo una distancia que dejaba claro que no intentaría entrometerse. Y mientras avanzaban, ella notó que el caballo se movía lento, acompasado con sus pasos, como si él deliberadamente evitara presionarlas a apresurar el ritmo. Cada tanto, la niña tropezaba un poco, y sin girarse del todo, el vaquero reducía la velocidad, ajustándose a ellas con una naturalidad que desconcertaba. Cuando llegaron a un pequeño arroyo donde el agua corría clara entre piedras lisas, la niña tiró suavemente del vestido de su madre para pedir descanso. Y la mujer, agotada, asintió sin poder ocultar el alivio. El vaquero se detuvo también, ató al caballo a un árbol y tomó su cantimplora, llenándola con movimientos tranquilos antes de extenderla hacia la mujer sin acercarse demasiado, permitiendo que ella decidiera si aceptarla. Ella dudó, sintiendo la mirada invisible del juicio que siempre la había perseguido, pero cuando vio a la niña beber con las manos heladas, la necesidad ganó sobre el orgullo, y tomó la cantimplora con un murmullo casi inaudible de agradecimiento. Él no respondió con palabras, solo con un leve movimiento de cabeza, como si quisiera decirle que no le debía nada. Luego se agachó y comenzó a recoger pequeñas ramas secas, no para hacer un fuego grande, sino uno lo bastante cálido para que la niña pudiera sentarse a su lado sin temblar. La mujer miró esa escena con incredulidad creciente, como si no comprendiera por qué un hombre que no conocía su pasado, ni su vergüenza, ni los juicios que cargaba, estaba dispuesto a caminar en silencio a su lado. Y cuando la niña apoyó la cabeza en su regazo mientras calentaba las manos frente al fuego provisional, ella sintió algo que la asustó más que el rechazo del pueblo. La posibilidad de que, por primera vez, alguien estuviera tratándola no como un error, sino como una madre digna de respeto. El fuego pequeño crepitaba con suavidad, lanzando destellos cálidos sobre las piedras húmedas, y mientras la niña descansaba con las manos extendidas hacia la llama, el vaquero permanecía de pie a unos metros, observando el horizonte con una quietud que sorprendía a la mujer, porque no parecía un hombre que buscara conversación ni explicación, sino alguien que sabía lo que era cargar un silencio propio. Ella, sin embargo, no podía evitar sentir la tensión clavada en la nuca, ese viejo reflejo de esperar que cualquier bondad escondiera una intención. Pero el vaquero no la miraba con prisa ni con juicio, solo con la atención tranquila de quien ha visto demasiado del mundo para confundir el cansancio de una madre con debilidad. Cuando la niña levantó la vista hacia él apartó suavemente la mirada, como un recordatorio silencioso de que ninguna niña debía sentirse examinada por un adulto desconocido. Y ese gesto, tan simple, hizo que el corazón de la mujer se aflojara un poco, como si alguien hubiera retirado un peso del que ni ella era consciente. Aún así, su miedo permanecía, agazapado, porque sabía que los hombres del pueblo podían aparecer en cualquier momento, acusarla de haberse marchado con un extraño, usar incluso su supervivencia como una nueva excusa para despreciarla. El vaquero notó esa inquietud antes de que ella dijera una palabra, porque la vio mirar de reojo hacia el camino, cada músculo preparado para huir, y entonces bajó al arroyo. Mojó un paño limpio y lo extendió hacia ella sin acercarse, dejándolo sobre una piedra para que no sintiera obligación de tomarlo. Ella lo observó con desconfianza al principio, preguntándose por qué un desconocido se esforzaba tanto en no incomodarla. Pero cuando sus ojos cayeron nuevamente en la niña, vio que la pequeña tenía los labios partidos por el frío. Así que tomó el paño y lo pasó con cuidado por las mejillas de su hija, sintiendo que, por primera vez en días, hacía algo más que sobrevivir. Él se agachó entonces a ajustar la montura del caballo, como si quisiera darle espacio para cuidar a la niña sin sentirse observada. Y cuando la niña comenzó a murmurar un susurro cansado, la mujer se inclinó para escucharla. La niña no pedía comida, ni agua, ni descanso.
Solo preguntó si ese hombre era malo como los otros. La mujer tragó saliva, deseando poder responder con certeza, pero no tenía más que impresiones, gestos, silencios. Y aún así, dijo con voz baja que no lo parecía, que hasta ahora no había hecho nada que las dañara. El vaquero no escuchó las palabras, pero vio el modo en que la niña apoyó la cabeza en el regazo de su madre, confiando, y eso fue suficiente para que él apagara el fuego con movimientos lentos, recogiera las pocas ramas restantes y dijera, con un tono que no presionaba, pero tampoco dejaba espacio a la incertidumbre: si quieren, pueden caminar conmigo hasta la bifurcación. Es más seguro que ir solas. No era una invitación a depender de él. Era un puente. Y ella, aún temblando por dentro, comprendió que no tenía que cruzarlo completamente, solo dar un paso. La decisión de seguir al vaquero hasta la bifurcación no fue inmediata. Pero cuando la mujer vio que la niña apenas podía sostener el paso y que el sol, aunque débil, comenzaba a calentar lo suficiente para que el viaje fuera menos cruel, asintió con un gesto tímido que él recibió sin triunfalismo alguno, como si hubiera esperado justamente eso, que la elección fuera de ella. Él avanzó primero, marcando un ritmo lento, casi meditativo, asegurándose de que el caballo no las adelantara demasiado, mientras la mujer caminaba detrás con cada músculo alerta, escuchando el crujido de la tierra, el roce de la manta, la respiración entrecortada de la niña que trataba de mantenerse despierta porque temía quedarse atrás. Y aunque ningún peligro visible la seguía, ella no podía sacudirse la sensación de que los ojos del pueblo aún la juzgaban desde lejos. El vaquero se detuvo varias veces para verificar el terreno, no mirando hacia ellas, sino buscando señales de animales o huellas recientes, y cada vez que se incorporaba lo hacía con movimientos amplios para que la niña no se sobresaltara. En una de esas pausas, la mujer tropezó con una piedra oculta y tuvo que aferrarse al hombro del vaquero para no caer. Un contacto tan breve que apenas existió, pero que la dejó con el corazón acelerado, temiendo haber cruzado una línea invisible. Él, sin embargo, solo preguntó si estaba bien, sin insinuaciones ni interpretaciones, y luego dio un paso atrás para devolverle su espacio. Cuando llegaron a una zona donde el camino se estrechaba entre matorrales, la niña pidió ser cargada con un hilo de voz, que la mujer reconoció como un signo de agotamiento más serio del que había querido admitir. Pero antes de que ella pudiera inclinarse para levantarla, el vaquero dijo con tono suave, casi ofreciendo en vez de pedir: «Puedo llevarla un tramo si usted quiere». La mujer dudó, porque entregar a su hija a un extraño era un acto de fe que la vida nunca le había permitido. Pero la niña la miró con ojos vidriosos, demasiado cansada para caminar, y entonces ella asintió lentamente. El vaquero se agachó para que la pequeña pudiera trepar sin esfuerzo, manteniendo las manos abiertas y visibles para que tanto madre como hija vieran que no haría movimientos bruscos. Y cuando la niña apoyó la cabeza en su hombro, él ajustó el paso sin sacudidas, cuidando que no rebotara contra la montura. La mujer lo observaba desde atrás, incapaz de comprender cómo alguien podía cargar a su hija con tanta delicadeza, sin mostrar la arrogancia de quien cree estar haciendo un favor. El paisaje se abrió finalmente a un claro donde el viento traía olor a leña fresca, y antes de llegar a la bifurcación, el vaquero dijo sin mirar atrás: «No. Allí vive una viuda que suele dar agua caliente. No le pedirá explicaciones». Y esas palabras, tan simples, tan inesperadamente protectoras, hicieron que a la mujer se le aflojara el nudo que llevaba apretado en el pecho, porque por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba huyendo, sino avanzando hacia un lugar donde ella y su hija podían ser vistas sin ser condenadas. La casa de la viuda apareció entre los árboles como un pequeño respiro en medio de un día interminable, con humo saliendo de la chimenea y un aroma tenue a pan recién hecho que contrastaba con el cansancio que la madre llevaba cosido al cuerpo. El vaquero desaceleró el paso antes de llegar, como si temiera irrumpir en un espacio que no le pertenecía, y se agachó ligeramente para permitir que la niña bajara de su espalda sin sobresaltos. Pero la pequeña, medio dormida,
Se aferró a su camisa con un gesto que la madre observó con mezcla de gratitud y aprehensión, porque no recordaba la última vez que su hija se había sentido segura en brazos ajenos. La viuda abrió la puerta antes de que pudieran llamar, como si hubiera estado escuchando el crujido del sendero, y su mirada pasó de la madre al vaquero, de la niña a la manta, entendiendo en un segundo más de lo que muchos hubieran comprendido con una larga explicación. Sin hacer preguntas, se apartó para que entraran, y el calor interior les envolvió el rostro, arrancando un suspiro involuntario de alivio en la mujer que llevaba horas conteniendo el temblor que solo ahora se permitía sentir. El vaquero no cruzó el umbral, quedándose fuera con el caballo, como si su presencia dentro pudiera interpretarse como una invasión, y cuando la viuda le ofreció agua caliente en una taza, él la tomó con respeto, pero no bebió hasta que vio a la madre y a la niña sentadas junto a la estufa, calentándose las manos como si el calor les devolviera un pedazo de vida. La viuda, con la naturalidad de quien ha auxiliado a muchas almas cansadas, colocó una olla de agua en el fuego y trajo una palangana limpia, invitando a la madre a lavar el rostro de la niña, y la mujer, sin encontrar palabras, obedeció con movimientos torpes pero llenos de cuidado, mientras la niña se dejaba atender con la serenidad que solo surge cuando un espacio se siente seguro. El vaquero observaba desde la puerta, sin cruzar la línea de intimidad, y cuando la viuda le preguntó si era familia de ellas, él negó con un leve movimiento de cabeza. Sin embargo, su mirada hacia la niña decía algo distinto. No lazos de sangre, sino una responsabilidad asumida sin haberse pronunciado. La mujer sintió esa mirada y algo dentro de ella, algo pequeño, frágil, que había estado dormido bajo capas de humillación. Despertó con un estremecimiento suave, aunque trató de disimularlo concentrándose en secar las manos de su hija. Cuando la niña terminó de beber agua tibia y recostó la cabeza sobre el regazo de su madre, la viuda murmuró que podían quedarse hasta que el viento bajara, y durante unos minutos, el silencio llenó la habitación. Un silencio amable, sin juicios, sin sombras. Fue entonces cuando la madre levantó la vista hacia el vaquero, todavía detenido en la puerta como un guardián accidental, y por primera vez desde que lo conoció, se preguntó no qué quería de ellas, sino por qué parecía tan dispuesto a protegerlas, sin pedir nada a cambio. El viento se calmó lo suficiente como para que la tarde pareciera un breve descanso entre dos tormentas, y mientras la niña dormía acurrucada sobre una manta que la viuda había colocado junto a la estufa, la madre se quedó sentada sin saber si debía agradecer, disculparse o simplemente desaparecer antes de convertirse en una carga. El vaquero permanecía afuera, reparando una brida desgastada con la paciencia de quien sabe que cada gesto lento es también una forma de dar espacio, y aunque la mujer intentaba no mirar hacia la puerta, su atención regresaba a él una y otra vez, preguntándose por qué alguien que no las conocía estaba allí todavía. La viuda, ocupada en amasar pan con movimientos tranquilos, observó a la madre de reojo y murmuró que algunos hombres cargan silencios más pesados que heridas visibles, y que cuando se detienen para ayudar, suele ser porque reconocen algo del pasado propio en el cansancio ajeno. La mujer no quiso profundizar, pero esas palabras se le quedaron atrapadas bajo la piel, haciendo que volviera a mirar al vaquero con una mezcla de cautela y curiosidad. Cuando él asomó la cabeza para preguntar si la niña necesitaba algo más, la mujer negó con un murmullo, y él volvió a apartarse, sin cruzar el umbral como si entendiera que la línea entre ayudar y invadir debía mantenerse nítida. Aún así, su sombra proyectada por la luz exterior le daba a la mujer una sensación extraña de seguridad, una presencia firme que no exigía tiada migeyakame, y hacía que el pequeño refugio pareciera más sólido. Al caer la tarde, la niña despertó inquieta, buscando a su madre con una mano temblorosa, y la mujer la abrazó de inmediato temiendo que la presencia del vaquero la incomodara. Pero la niña, al verlo desde la distancia, no retrocedió. Simplemente observó, como si estuviera evaluando si la calma del día podía sostenerse un poco más. El vaquero, percibiendo ese vistazo infantil,
Bajó la mirada con respeto, permitiendo que la niña decidiera si quería acercarse o no. Pero ella solo se escondió de nuevo en el regazo materno, demasiado cansada para más decisiones. La viuda sirvió un poco de sopa para ambas y dejó otra taza cerca de la puerta para el vaquero, quien agradeció con un gesto y bebió sin entrar, manteniendo la coherencia de alguien que entiende que la confianza se construye desde el borde, no desde el centro. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, la mujer pensó que él se marcharía, que todo el día había sido un accidente amable, destinado a terminar ahí. Pero el vaquero ajustó la montura y dijo con serenidad que el camino hacia el pueblo sería peligroso a esas horas, y que, si ellas lo deseaban, podía acompañarlas hasta donde se sintieran seguras. La mujer se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez desde que la echaron, la idea de no estar sola no la asustaba tanto, y mientras la niña respiraba tranquila entre sus brazos, comprendió que aquel hombre no había aparecido para cuestionarla, sino para ofrecer una oportunidad que nunca antes le habían permitido, la de decidir con quién caminar. La mañana siguiente llegó sin prisa, con una luz pálida filtrándose por las rendijas de la cabaña, y la mujer abrió los ojos antes de que el fuego despertara por completo, sintiendo ese extraño equilibrio entre alivio y temor que aparece cuando un día distinto amenaza con cambiar la dirección de una vida. La niña seguía dormida, respirando con la tranquilidad que rara vez mostraba, y la viuda, ya despierta, amasaba pan como si la rutina fuera un puente entre lo que duele y lo que todavía puede sanar. El vaquero estaba afuera, alimentando al caballo con movimientos lentos, casi meditativos, y aunque la mujer había supuesto que se marcharía al amanecer, encontrarlo todavía allí la descolocó más de lo que esperaba, porque significaba que su presencia no había sido un accidente de compasión, sino una decisión. Cuando salió con la niña de la mano, el vaquero se incorporó con un gesto leve, sin acercarse demasiado, y preguntó si habían descansado. Una pregunta simple, cotidiana, pero tan poco común en su vida que ella no supo responder de inmediato. La niña, en cambio, asintió con un gesto pequeño, y él sonrió apenas, como si ese gesto infantil valiera más que cualquier palabra elaborada. La viuda les ofreció un desayuno humilde pero cálido, y mientras comían, observó a la madre con una atención suave, no invasiva, y le dijo que el pueblo del que venían no era el único lugar donde una mujer y su hija podían intentar empezar de nuevo. La mujer quiso creerlo, pero la vergüenza aún le atenazaba el pecho, recordándole que dondequiera que fuera, su historia la seguiría como sombra. Fue entonces cuando el vaquero, desde la puerta, habló con una serenidad que cortó la duda como un cuchillo silencioso. Nadie tiene por qué saber de dónde vienen. Algunas personas empiezan su vida mucho después de nacer. No era una promesa grandiosa, ni un intento de salvarlas, sino una verdad dicha con la firmeza de quien la ha vivido. La mujer lo miró con una mezcla de incredulidad y miedo, porque estaba acostumbrada a que los hombres esperaran algo a cambio, y esa voluntad de acompañarla sin reclamar nada era tan nueva que dolía. La niña, sin embargo, lo observó con la misma curiosidad que se tiene ante una hoguera segura después de una noche helada. Cuando terminaron, el vaquero les explicó que debía regresar a su rancho, un lugar aislado pero amplio, y que si ellas deseaban llegar a otro pueblo o simplemente alejarse del que las había rechazado, podía llevarlas parte del camino. No ofreció más, no presionó, no adornó la propuesta con palabras grandes. Solo la puso ahí, entre ellos tres, como una puerta abierta que solo ellas podían decidir cruzar. La mujer bajó la mirada hacia su hija, que apretó su mano con un gesto que no decía miedo, sino esperanza temblorosa. Y por primera vez desde que la expulsaron, la mujer sintió que la decisión no la empujaba el mundo, sino su propio corazón preguntándose si quizá, solo quizá, merecían caminar hacia un lugar donde no tuvieran que disculparse por existir. El camino hacia el rancho del vaquero se extendía como una cinta silenciosa entre colinas suaves,
Y mientras avanzaban, la mujer no podía dejar de sentir que cada paso alejaba un poco más el eco del pueblo que la había marcado, como si su maternidad fuera un delito, aunque ese alivio venía acompañado de un miedo distinto, el miedo a lo desconocido, a una nueva posibilidad que podría romperse en cualquier momento. El vaquero caminaba a un lado del caballo, marcando un ritmo constante, sin hablar demasiado, pero atento a cada gesto de la niña, que ahora se aferraba a la manta con la mirada fija en el horizonte, como si tratara de adivinar cuál sería el próximo lugar que la rechazaría. Cuando llegaron a un cruce amplio donde 3 caminos se dividían, el viento sopló más fuerte, levantando polvo y enviando un escalofrío de inquietud por la espalda de la mujer. Una sensación que se transformó en alarma cuando vio a lo lejos a 2 hombres a caballo, acercándose con paso firme. El vaquero los reconoció de inmediato, no por sus caras, sino por la manera en que sostenían las riendas, con esa mezcla de arrogancia y prisa que solo tienen los hombres que creen tener derecho sobre la vida ajena. Y sin pensarlo se colocó ligeramente delante de la mujer y la niña, no como un guerrero buscando conflicto, sino como un escudo silencioso que sabía exactamente cómo se ve la injusticia cuando llega con polvo y amenazas. Los hombres se acercaron lo suficiente para que la mujer distinguiera sus voces, y el corazón se le encogió al escuchar su propio nombre en labios de uno de ellos, pronunciado con desprecio, como si todavía tuvieran derecho a decidir dónde podía pisar. Exigieron que regresara, alegando que una mujer con una niña ilegítima no debía andar con desconocidos, una afirmación que la hizo retroceder instintivamente. Pero el vaquero dio un paso más al frente, manteniendo la postura calma, firme, y dijo que ellas no pertenecían a nadie, que no eran propiedad de un pueblo ni de las lenguas venenosas que las habían escupido a la calle. La tensión se espesó como humo, porque los hombres no esperaban resistencia, mucho menos de alguien que mantenía la voz baja y los ojos serenos. Uno intentó avanzar un poco más, insinuando que la niña debía volver para recibir disciplina adecuada. Pero el vaquero levantó una mano, no en amenaza, sino en advertencia moral, como si estuviera trazando una línea que no permitiría que cruzaran. La mujer sintió que las piernas le temblaban, no de miedo, sino de una indignación vieja que por fin encontraba un eco afuera de su pecho. Y cuando uno de los hombres desvió la mirada hacia la niña, la mujer apretó la mano de su hija y se adelantó medio paso, diciendo con voz quebrada pero firme que no volverían, que ya habían pagado demasiado por errores que no existían. El silencio que siguió fue tenso, afilado, pero los hombres, incapaces de justificar su acoso frente a la postura inquebrantable del vaquero, escupieron al suelo, giraron los caballos y se marcharon entre nubes de polvo. Cuando el cruce volvió a quedar vacío, la mujer sintió que algo dentro de ella, algo que creía irrecuperable, se enderezaba por primera vez en años. Cuando el polvo dejado por los caballos se disipó, el cruce recuperó un silencio extraño, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento tras haber presenciado algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Una mujer defendiendo a su hija sin temblar. Un hombre, sosteniendo esa verdad sin reclamar mérito alguno. La mujer seguía con el pulso acelerado, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza que no sabía si era miedo o alivio. Y la niña, aún aferrada a su falda, levantó la mirada para verificar si el peligro realmente había pasado, encontrando en la postura serena del vaquero la confirmación de que, al menos por ese momento, estaban a salvo. Él respiró hondo, relajando los hombros con un gesto lento, casi imperceptible, como si solo entonces permitiera que su cuerpo dejara de anticipar una pelea. Y cuando se volvió hacia ellas, no había en su rostro ni rastro de violencia ni de autoridad arrogante, sino una preocupación tranquila que hizo que la mujer sintiera un temblor distinto. El de ser vista no como un problema, sino como alguien que merecía protección sin condiciones. La niña, todavía con los ojos grandes por la tensión, se acercó al vaquero con pasos pequeños, indecisos, y él bajó la mirada para no intimidarla, esperando a que fuera ella quien marcara la distancia. Cuando la pequeña extendió la mano para tocar su chaqueta,
como buscando confirmar que él seguía allí. Él sonrió apenas, una sonrisa tan leve que parecía un susurro, y con voz baja le dijo que lo había hecho muy bien, que su valentía era más grande que la de muchos adultos. La mujer observó aquella interacción con un nudo en la garganta, porque era la primera vez que alguien reconocía algo bueno en su hija, la primera vez que un adulto la trataba no como una carga, sino como una persona completa, con valor propio. Y cuando la niña regresó a abrazarla, ella sintió que ese pequeño gesto, el de haber sido llamada valiente, sería un recuerdo capaz de cambiarle la vida. El vaquero señaló entonces un árbol cercano para que descansaran un momento antes de continuar. Y mientras la niña bebía agua tibia, la mujer se acercó a él con pasos lentos, cargados de una mezcla de gratitud y temor, porque hablar después de tantos silencios impuestos se sentía como caminar sobre hielo delgado. Aún así, murmuró un agradecimiento que casi no salió de su garganta, y él negó suavemente con la cabeza, como si lo que hubiera hecho no fuera un acto heroico, sino simplemente lo correcto. Ella quiso decir más, explicar que nadie se había puesto así entre ella y el mundo desde que era niña. Pero las palabras se le quedaron atoradas, reemplazadas por una emoción que le quemaba detrás de los ojos. Él pareció entender sin necesidad de escucharlas, y con un tono firme pero cálido le dijo que nadie tenía derecho a decidir su destino, ni a usar a su hija como arma de juicio. La mujer bajó la mirada, respirando hondo, y en esa inhalación descubrió que algo dentro de ella, algo roto desde hacía demasiado tiempo, comenzaba a reconstruirse, no por un milagro, sino porque por primera vez alguien no intentaba cambiarla, sino sostenerla a la distancia justa para que pudiera levantarse por sí misma. El último tramo del camino hacia el rancho llegó envuelto en una luz dorada que hacía brillar las hierbas altas, y mientras avanzaban, la mujer sintió que cada paso iba dejando atrás no solo al pueblo, sino también el peso de años cargados de vergüenza, como si el aire mismo estuviera dispuesto a recibirla sin hacer preguntas. La niña caminaba cerca del vaquero, no pegada a él, pero lo bastante confiada para observarle los movimientos, con esa curiosidad tranquila que solo aparece cuando un adulto jamás ha levantado la voz. Y él, consciente de esa confianza recién nacida, ajustaba el paso para no cansarla, manteniendo siempre una distancia respetuosa con la madre, una distancia que decía más que cualquier palabra. No estoy aquí para reemplazar nada, solo para caminar a su lado mientras lo necesiten. Cuando llegaron al pequeño cerro desde donde se veía el rancho, la mujer se detuvo sin querer, sorprendida por la sencillez del lugar, por el corral modesto, la casa de madera sin adornos, la tierra arada con esfuerzo visible. Y en esa humildad, encontró algo que nunca habría imaginado desear. Un lugar donde nadie se preocuparía por apariencias, reglas inventadas o rumores. Un lugar donde una madre y su hija simplemente podrían existir. El vaquero señaló la sombra amplia del porche, invitándolas a descansar sin obligarlas a entrar. Y la niña corrió hacia los escalones para sentarse, levantando polvo con los zapatos gastados, riéndose por primera vez desde que la expulsaron del pueblo. El sonido de esa risa, tan leve pero tan completa, atravesó a la mujer con una emoción que la obligó a llevarse una mano al pecho, como si su corazón no estuviera preparado para recibir algo tan simple y tan sagrado. Él la observó desde el costado, sin mirarla directamente para no presionarla, y dijo con voz suave que podían quedarse esa noche si lo deseaban, que había espacio y que nadie las echaría al amanecer. Ella quiso responder de inmediato, pero el miedo antiguo volvió a asomar, recordándole lo frágil que podía ser confiar. Así que en vez de palabras, dejó que la niña fuera quien decidiera, y cuando la pequeña apoyó la cabeza en el poste del porche, con los ojos entrecerrados por el cansancio, la respuesta se volvió evidente. El vaquero entró solo para traer una manta limpia y un cuenco de agua, colocándolos cerca sin invadir su cercanía, como si entendiera que la dignidad también se construye, dejando que la otra persona conserve su espacio. La mujer tomó la manta y cubrió a su hija, sintiendo que ese gesto, pequeño, cotidiano,
cargado de cuidado real. Era la primera piedra de algo que no sabía cómo nombrar. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las colinas, él se apoyó en la baranda del porche, mirando el horizonte sin esperar conversación. Y ella, sentada junto a su hija dormida, entendió que no había sido rescatada. Había sido reconocida. Y en ese reconocimiento, silencioso pero firme, encontró la promesa de un comienzo que nunca creyó posible. A veces, lo que cura no es un hogar, sino alguien que te mira sin juzgarte. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias en Lágrimas de Ayer. Si una madre y su hija fueran rechazadas por todos, ¿tú les abrirías la puerta o mirarías hacia otro lado?